¿Y ya aquí me están viendo? ¿Quiere que lo vean? ¿Ah? ¿Quiere que lo vean? Sí, porque tengo que... Ya tenemos aquí en pantalla al doctor Domingo Hernández Agudelo, abogado de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Administrativo, dirigente deportivo, dirigente comunal, dirigente barrial, una larga trayectoria en el tema de la dirigencia. Por lo tanto, lo invitamos a este escenario natural de debate para que nos hable de las acciones constitucionales con que contamos, las herramientas constitucionales que tenemos nosotros como ciudadanos colombianos para acudir ante las instancias judiciales para que se nos haga valer un derecho. Entonces, pasamos directamente con el doctor Domingo para que él mismo haga su presentación y le dé curso a su charla. Adelante, Domingo. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco ahí a la Fundación Aguacol de darme el privilegio y el honor de invitarme a darle esta charla sobre el tema de acciones constitucionales para la salvaguarda de los derechos fundamentales individuales y colectivos. Entonces, todo mi agradecimiento y mi aprecio para Giovanni Arias y acá el amigo Ronald Valdés y a todos los que integran la junta directiva de la ASOFROCOL. Bueno, mi nombre es Domingo Antonio Hernández Agudelo, egresado de la gloriosa Universidad del Atlántico. Soy especializado en gobierno y asuntos públicos. Entonces, no, sin más nada que decir con el tema de la presentación, no sé, Giovanni, si arranco enseguida con la charla o qué. Claro que sí, Domingo. Claro que sí. Bueno, pues, entonces, ¿qué tenemos que decir de las acciones constitucionales para la salvaguarda de los derechos fundamentales individuales y colectivos? Son unas herramientas que la misma Constitución de 1991 nos ofrece para que cuando sean vulnerados derechos individuales o derechos colectivos, acudamos a estas herramientas constitucionales y hacer valer estos derechos. Dentro de todas estas acciones constitucionales tenemos la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, que la vamos a desglosar y desarrollar detenidamente en estos momentos. Pero quiero, antes de meterme a desarrollar y explicar bien estas acciones constitucionales, como un preámbulo de una herramienta también constitucional, pero que es de tipo administrativo. Esta herramienta le sirven a ustedes como líderes de la comunidad afro, le sirve a ustedes también para hacer valer en un momento dado derechos individuales y colectivos utilizando la herramienta del derecho de petición. Pero vuelvo y repito, las acciones constitucionales es por vía jurisdiccional, bien sea justicia ordinaria o justicia contenciosa administrativa. Pero lo que yo quiero hacer el preámbulo ahora es en el derecho de petición, que no requiere ir ante una autoridad judicial, bien sea ordinaria o bien sea contencioso administrativo, sino que directamente con la figura del derecho de petición acudimos a la administración pública a pedir alguna situación que uno sienta que se le está vulnerando algún derecho. Entonces, voy
hablarles primero de derecho a petición. Petición dentro del marco constitucional está contemplado en el artículo 23. ¿Qué establece el artículo 23 con relación al derecho de petición? Manifiesta que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, o por motivos de interés general o por motivos de interés particular. Y ese derecho de petición tiene un objeto de obtener una pronta resolución a lo que se pide. Ese es el contexto del marco constitucional. ¿Qué sucede? El Congreso de la República se vio obligado a desarrollar este artículo 23 y expidió o aprobó la ley 1437 de 2011, que entre otras cosas hubo un capítulo exclusivamente nada más para el tema del derecho de petición, y demandaron ese capítulo en lo que hacía referencia al derecho de petición. Y la Corte... Compañero Domingo, por favor, revise el sonido allá. ¿Sí me escuchan? En esa práctica la pones ahí terciante y con suave, tú te vas entendiendo y vas haciendo los años. Es un problema. A los que saludan. Las fotos amarillas, pues yo te digo, ponte las de ella porque eso. Yo, allá me escuchas. Mierda, sí, es que es alguien que tenga razón. Se compran en la tienda. ¿Dónde está aquí esta vaina? Hágame de rapidez. Sí, ya restablecimos la comunicación con el señor Domingo Agudelo. Siga, compañero Domingo. Bueno, retomo. Había manifestado que el Congreso de la República se vio en la obligación de cumplir el mandato de la Corte Constitucional en el sentido que declaró inexequible el capítulo contemplado en la Ley 1437 de 2011 en lo que respectaba al derecho de petición. A raíz de ese cumplimiento del Congreso y ese mandato de la Corte Constitucional, el Congreso expide y aprueba la ley 1755 del 2015. Entonces, ya ahí se establece todo lo relacionado con el derecho de petición. Entonces, en el artículo 2 establece quiénes son los destinatarios para el derecho de petición. Entonces, los destinatarios, los voy aquí a resumir muy sucintamente, son las ramas del poder público, llámese ejecutivo, legislativo y judicial.
Los órganos autónomos e independientes del Estado, llámese Corporación Regional Autónoma, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llámese SENA, llámese el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPE. Sí, mami, oye, Y también quienes son destinatarios del derecho de petición, los particulares con funciones administrativas. En este caso, podemos poner, por ejemplo, las empresas de servicios públicos domiciliarios, que son entidades privadas, pero prestan un servicio público por orden del Estado, porque el Estado es el que está obligado. Pero entonces este particular, mediante contratación o concesión, presta el servicio público. Entonces, a estos particulares también son destinatarios del derecho de petición. Hay otros particulares que no ejercen funciones administrativas, pero en un momento dado pueden ser susceptibles a presentar derecho de petición, y pueden ser las fundaciones, las asociaciones, las organizaciones religiosas, las cooperativas, inclusive las instituciones financieras. Eso es con respecto a quienes son destinatarios del derecho de petición. Pero en sí, ¿cuál es el mandato normativo en relación con el derecho de petición? Compañero doctor Domingo, espérese un momentico. La compañera que aparece en pantalla como Yanis Ahumada, Ajá. para que por favor cierre el micrófono, si es tan amable. ¿Listo? Tú me avisas, Yoba, ¿cuándo sigo? Tiene el teléfono todavía, tiene... Bueno, tú me avisas. Ahora sí siga, compañero. Listo, pues. Bueno. ¿Qué establece la ley 1755 del 2015? Que en su artículo 13, ahí manifiesta que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general, por motivos de interés particular, y a obtener, ojo, una pronta y completa resolución de fondo. ¿no? Porque, entre otras cosas, no solamente es un precepto normativo, sino también un precepto constitucional por mandato de la Corte Constitucional que se ha pronunciado en este aspecto. ¿no? Entonces, hay una situación con el derecho de petición. El derecho de petición lo puede ejercer cualquier ciudadano, ¿no? Sin necesidad de que en el texto o en la escritura invoque el artículo 23 de la Constitución Nacional o invoque el artículo 13 de la ley 1755 del 2015. O sea, no es un requisito sine qua non en el sentido de que tiene que invocar los artículos. No, señor. La misma norma y la misma Corte Constitucional ha establecido eso. ¿Qué se puede pedir o exigir en los derechos de petición? Por ejemplo, cuando hay una mala prestación de un servicio, por ejemplo, requerir información, hacer una consulta, examinar o requerir documentos públicos que son del resorte de las entidades del Estado que ya anteriormente les comenté. Y más que todo es eso. Bueno, ahora la pregunta es esta. El derecho de petición se puede presentar ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales. Sí, señor. Claro que sí se puede. Cuando en un momento dado esa entidad privada amenace o vulnere algún derecho fundamental o requiera de alguna documentación del peticionario. Entonces, sí se puede presentar ante particulares. Y ninguna entidad, ojo, ninguna entidad privada no puede esgrimir que como no son funcionarios públicos, entonces no pueden recepcionar el derecho de petición, porque así ha sucedido. Entonces, cuando se presenta una situación de esta índole,
se acude directamente a la personería distrital o municipal, en este caso Barranquilla es distrital, para que por intermedio de la personería se obligue a ese particular a recibir y recepcionar el derecho de petición y darle respuesta al mismo. Bueno, ya anteriormente les dije que se puede presentar ante autoridades del Estado y presentar ante particulares. Condiciones y procedimientos. Ya. El derecho de petición se puede presentar de forma verbal o por escrito. O sea, no es una rigurosidad que sea presentado por escrito. Se puede presentar también de manera verbal. ¿Qué sucede cuando se presenta un derecho de petición y en un momento dado el funcionario percibe que faltan algunos requisitos o una documentación que complemente el derecho de petición? Ese funcionario está en la obligación de hacerle la observación al peticionario para que en un momento dado corrija la falencia que se presenta en el escrito o anexe la documentación que se requiera. El funcionario, cuando hace este procedimiento, automáticamente el peticionario está obligado a hacerla cumplir. Pero se puede presentar la situación que el peticionario no cumpla con lo que le requirió el funcionario. Entonces, aquí el funcionario tiene el privilegio, se puede decir eso, que si no presentó la documentación requerida o no corrigió la falencia en el escrito, no le puede dar respuesta a ese derecho de petición, pero debe estar el antecedente que el funcionario hizo la observación del caso. ¿Cuál es el contenido del derecho de petición? Fíjense que aquí hay una disyuntiva que, muy a pesar que el artículo 16 de la ley 1755 del 2015 establece unos requisitos del contenido del derecho de petición, pero la Corte Constitucional estableció que no se necesitaba tanta rigurosidad. De todas formas, habrán abogados o habrán líderes comunales o líderes de la comunidad afro que sí son como más acuciosos en el estudio del contenido de la presentación de un derecho de petición. Entonces, aquí está voy a explicar cuál es el contenido del derecho de petición. Primero, designar la autoridad a quien se dirige el derecho de petición. Segundo, la identificación completa del peticionario, porque la puede hay confusión ahí en la comunicación. Ahí le agradezco a la amiga. No compró. Ya más añade. Carlos, por favor,
Actívale el micrófono a Domingo y hay una chica aquí que se mete, Yanis Ahumada, que se le activa el micrófono, por favor, Carlos. Me avisas para proseguir, Giovanni. Ahora ya estás activado ahí. Puedes seguir. Bueno, Repite listo. que te vi hablando, pero estabas con el micrófono cerrado. Bueno, listo. Entonces, retomemos con lo que venía hablando sobre el contenido del derecho de petición, el escrito del derecho de petición. Y recalcaba que la Corte Constitucional, mediante sentencia, manifestó que esa rigurosidad en la escritura del derecho de petición no es necesaria, que con el solo hecho de que el peticionario hiciera el escrito haciendo las peticiones pertinentes y aportando los documentos que se requiera, no había necesidad de establecer que, amparado en el artículo 23 de la Constitución Nacional o artículo 13 de la ley 1755 del 2015, muy a pesar de eso, el artículo 16 de la ley en comentario establece una rigurosidad en el escrito. Pero de pronto esto tenemos que enfocarlo más que todo a aquellos que ya sí manejan un buen escrito. Puede ser un abogado, puede ser un buen líder acucioso, muy estudioso. Entonces, el contenido del derecho de petición, ¿qué debe contener el escrito? Primero, la designación de la autoridad a quien se dirige. Segundo, la identificación completa del peticionario. Tercero, el objeto de la petición. Cuarto, las razones en que se fundamenta la petición. Quinto, la relación de los documentos que aporta, si es que aporta dichos documentos. El sexto, la dirección de notificación, que puede ser el lugar de residencia o correo electrónico. Entonces, eso grosso modo es el contenido del derecho de petición. ¿Qué sucede cuando el derecho de petición se presenta de manera incompleta? Anteriormente ya les había comentado, pero cuando la petición se presenta de manera incompleta, el funcionario dentro de los 10 días siguientes, dentro de los 5 días siguientes a la presentación del derecho de petición, le indicará al peticionario la documentación o lo que requiera para completar el derecho de petición, pero le da 30 días para que subsane el derecho de petición o aporte la documentación que el funcionario le exija. Si dentro de esos, si después de esos 30 días el peticionario no cumple con lo que le requirió el funcionario público, entonces no se resuelve el derecho de petición y se entenderá que el peticionario está dentro de la figura del desistimiento tácito. O sea, desiste del derecho de petición. Bueno, ahora hablemos de los términos para resolver el derecho de petición. La regla general establece que son 15 días hábiles para que el funcionario responda
el derecho de petición de forma completa y de fondo. Entonces, sí, dentro de los 10 días, dentro de los 15 días, son 15 días que establece los términos para responder el derecho de petición. Pero hay dos excepciones a esa regla general de los 15 días. Primera, cuando se solicita documentación, la norma establece que son 10 días. Si vencido esos 10 días, el funcionario público no entrega la documentación, dentro de los 3 días siguientes está obligado a entregar dicha documentación. Ahora, las costas o los costos de la documentación que se exija, está obligado el peticionario a asumir esos costos. Pero aquí hay una situación que hay muchos funcionarios públicos que se valen o de pronto de represalia porque les están exigiendo documentación. Entonces le ponen unos costos a las fotocopias que no son los costos que están establecidos en el comercio. Entonces pongámosle, piden 300 pesos por fotocopia. Y entonces la Corte Constitucional se ha pronunciado en ese aspecto y dice que los costos deben de ser los mismos que están en el comercio. E incluso puede presentar un CD para que dicha documentación sea inserto en el CD. Eso con relación a la documentación que tiene un término de 10 días. Ahora, con relación al derecho de petición sobre una consulta, ya no son ni 10 días para lo que establece documentación, ni 15 días para la regla general de los derechos de petición, sino son 30 días. Con el tema del derecho de petición de consulta hay que tener bien claro, independientemente que el funcionario público se está pronunciando sobre, podría decirse, sobre la aplicación de una norma, ¿no? Eso no implica que ese concepto sea vinculante. No, es un concepto del funcionario público, pero que no vincula en un momento dado o no obliga a X o Y funcionario a cumplir con lo que la norma según el concepto del funcionario que respondió al derecho de petición. Aparte del desistimiento tácito, que ya lo explicábamos anteriormente, existe otra figura de desistir, es el desistimiento expreso. Es decir, el peticionario presenta el derecho de petición y en un momento dado, póngale antes de los 10 días, antes de los 15 días que establece para que sea respondido el derecho de petición, pasa un escrito donde dice que desiste del derecho de petición. Entonces, el peticionario puede incurrir por desistimiento tácito o por desistimiento expreso. ¿Qué sucede cuando el derecho de petición se presenta y al funcionario a quien se le presenta no es el competente para responder el derecho de petición? Ese funcionario que recibió y no es el competente, dentro de los 5 días siguientes a la presentación del derecho de petición, está obligado a mandar ese derecho de petición al funcionario que le compete darle respuesta al mismo. A partir de la radicación del derecho de petición al funcionario competente, a partir de ahí es que comienza a correr los términos de los 15 días para la regla general, de los 10 días para la exigencia de documentación y los 30 días para el derecho de consulta. ¿Qué pasa con la desatención del derecho de petición por parte del funcionario público? Aquí se presentan dos situaciones. Se presenta acción de tutela vencidos los términos, que más adelante le voy a explicar lo que es acción de tutela. Se presenta acción de tutela, pero eso no exonera al funcionario a que
se le presente una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría Regional o la Procuraduría Distrital. Está en curso en una falta disciplinaria por desatender el derecho de petición. Este capítulo del derecho de petición, si bien es cierto que no es una acción constitucional para la defensa o garantía de los derechos fundamentales individuales y colectivos, es un mecanismo administrativo que le permite a los líderes comunales a ejercer en un momento dado el derecho y a exigir el derecho o garantía de cualquier derecho fundamental individual o colectivo. Entonces, ahora sí, metámonos en las acciones constitucionales. Acción de tutela. La acción de tutela tiene un marco constitucional. Que está contemplado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, que establece que toda persona podrá ejercer acción de tutela ante los jueces para hacer cumplir un derecho constitucional individual. ¿Ya? La acción de tutela lo que persigue es la protección de los derechos fundamentales individuales. Entonces, como es un precepto constitucional, el Congreso de Estado se vio obligado a arreglar sobre ese contexto, sobre ese artículo de la Constitución. Y es así como discutieron y aprobaron el decreto 2591 de 1991. Entonces, la norma que regla la acción de tutela es el decreto que acabo de comentarle, que es el 2591 de 1991. ¿Qué establece esa norma? O sea, ¿cuál es el objeto de esa norma? Recoge todo lo que el artículo 86 de la Constitución manifestó y dice que toda persona tiene derecho a ejercer la acción de tutela ante los jueces en todo momento. Y que este es una acción preferente y sumaria y que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales individuales. ¿Producto de qué? Producto de la vulneración o amenaza por la acción u omisión de una autoridad pública e incluso de particulares. ¿Cuáles son los derechos protegidos en la acción de tutela? Ya dijimos que son los derechos fundamentales individuales, los que están contemplados desde el artículo 11 hasta el artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Como cuáles? Como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad personal, el libre desarrollo de la personalidad, a la honra, el derecho de petición, al trabajo, a la libertad personal, en fin, todo lo contemplado en el artículo 11 hasta el 41. Esos son los derechos que protege la acción de tutela. ¿Cuáles son las causales de improcedencia de la tutela? Porque es que la tutela es un mecanismo constitucional, pero tiene sus excepciones para presentarla o para interpretarla o para hacer uso de ella. Cuando el tutelante tenga otro recurso o medio de defensa. Si tiene otro recurso o medio de defensa para hacer valer ese derecho, la tutela no es procedente, salvo, ojo, salvo que se presente como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Cuando también es improcedente, cuando tú vayas a tutelar derechos colectivos. Entonces, en el tema de los derechos colectivos, no es procedente la acción de tutela, salvo, así como se hizo la salvedad en el otro, cuando tenga otro medio o mecanismo de protección,
Aquí, cuando se trata de derecho colectivo, también hay una excepción. Cuando la vulneración de ese derecho colectivo vulnere derechos individuales. Entonces, ahí en ese caso también se excepciona. Ahora, ¿quiénes son los que están legitimados para presentar la acción de tutela? La puede presentar cualquier persona natural o jurídica cuando vea que se está afectando sus derechos fundamentales e individuales. También, ojo, la puede presentar un particular cuando a la persona que se le está vulnerando ese derecho fundamental no tiene los medios o mecanismos para presentarla. Entonces se convierte como un agente oficioso, pero eso sí, tiene que manifestarlo en la acción de tutela. ¿Quién puede presentar la acción de tutela también? El defensor del pueblo y los personeros municipales. También la puede presentar, e incluso una persona que se ve afectada en la vulneración de sus derechos fundamentales individuales, si no tiene ¿cómo que se llama? La forma, cómo presentarlo, cómo hacer el escrito, puede ir al defensor del pueblo, los personeros municipales o distritales, a que le ayuden en la elaboración del derecho de la acción de tutela. ¿Cuál es el contenido de la tutela? Ya. El contenido de la tutela tiene unas formalidades escriturales que primero tiene que establecerse la autoridad jurisdiccional a quien ante el juez que se presenta. La identificación del solicitante, del tutelante, la identificación contra quien va a presentarse la tutela, ya sea autoridad pública o ya sea particular, que amenace o agravie el derecho fundamental individual, una relación de los hechos, la acción u omisión que motiva la acción de tutela, el derecho que se considera violado o amenazado, la relación de las pruebas, si es que va a anexar algunos documentos probatorios. ¿Ya? Y bajo la gravedad de juramento, manifestar que nunca ha presentado una tutela sobre esos mismos hechos y sobre esos mismos derechos. El lugar de residencia del solicitante y la firma del solicitante. Ahora, sobre lo escritural, hay una excepción a esa formalidad escritural, que se puede presentar de manera verbal dirigiéndose directamente ante el juez. Cuando el caso es de suma urgencia y que el solicitante o el tutelante no sepa escribir, no sepa leer, o sea un menor de edad, o sea incluso un minusválido que se presenta en silla de ruedas, el juez está obligado a recepcionarle la tutela en forma verbal. Está obligado. Recibida esa tutela de forma verbal, el juez tiene la potestad de requerirlo más adelante para que por medio de secretaría se recepcione o refuerce la tutela que presentó de manera verbal. ¿Qué sucede con la tutela? ¿Qué sucede hay una compañera por ahí que causa interferencia en la... Ya lo cerré. Bueno. ¿Qué sucede cuando se presenta la acción de tutela? Ya sea verbal o ya sea de manera escrita. El juez tiene una obligación de darle un trámite preferencial. Si bien es cierto que los jueces manejan cantidades de expedientes, él no puede sacar la excusa. No, es que yo tengo 30, 40, 50 y 100 casos aquí que estoy estudiando. No. La ley lo obliga a él que de manera preferencial asuma el estudio, el conocimiento
y la decisión sobre la acción de tutela. Incluso le establece 10 días. Entonces tienen un trámite muy preferencial y sumario. Hay situaciones que el juez puede de manera inmediata reconocer ese derecho, sin necesidad de la rigurosidad procesal. Cuando hayan pruebas, haya los elementos de juicio, que si no toma la decisión de manera inmediata, se le puede causar una vulneración de un derecho fundamental individual, y entonces el juez está obligado a restablecer ese derecho de manera inmediata. El procedimiento, si el juez considera que no puede tomar una decisión de manera inmediata porque no hay los elementos de juicio, entonces, admitida la acción de tutela, el juez requerirá a la autoridad contra quien se presenta la tutela un informe y le da 48 horas para que rinda ese informe. ¿Qué sucede si ese funcionario, dentro del término que el juez le estableció para que haga el informe que le exigió el juez, si no lo presenta dentro de las 48 horas, el juez dará por cierto los hechos que se presentaron en la tutela y inmediatamente emanará sentencia? Y además está en la obligación el juez de adelantarle el proceso contra el funcionario que no hizo el informe. Incluso, ¿cómo que llama? Compulsar copia a la Procuraduría General de la Nación. Términos para fallar, bueno, ya les dije que son 10 días. Cumplimiento del fallo. El juez le da, cuando emana el fallo, le da perentoriamente 48 horas para que cumpla el fallo. ¿Qué sucede si el juez si el tutelado o el funcionario no cumplió dentro de las 48 horas con el mandato del juez? Automáticamente el juez requerirá al funcionario jefe de ese funcionario que incumplió el mandato del juez, para que ese jefe le haga cumplir lo que emanó el juez. ¿Qué sucede si ese funcionario o ese superior tampoco hace que su subalterno cumpla? Entonces el juez está en la potestad de acudir a la figura del desacato y sancionar tanto al superior como al funcionario que tenía que cumplir la orden del juez. Impugnación del fallo. Toda sentencia de acción de tutela en primera instancia es susceptible de impugnación. Hay funcionarios que pueden hacer uso del recurso de apelación, pero hay otros que por negligencia o desidia, no sé, no apelan. Así han sucedido muchos que no apelan. Entonces, fallado el fallo de segunda instancia o que el funcionario no apeló, ese expediente se va a la Corte Constitucional para el sorteo de revisión. Bueno, esa es la conceptualización de la acción de tutela. Ahora metámonos en la acción popular. ¿Cuál es el marco constitucional de la acción popular? Don Domingo. Dígame. Usted ha tocado de pronto los temas constitucionales o las herramientas constitucionales que están más cerca al ciudadano. Sí, señor. Que no exigen, que la misma ley no le exige formalidades. Sí, señor. Por lo tanto, es bueno trasladarle la palabra a las personas antes de que usted pase para el otro tema. A ver si tienen una breve pregunta. Si tienen una pregunta, si tienen una inquietud, porque estos son temas realmente interesantes y son temas que fíjense que
aquellos, no voy a mencionar nombre, aquellos que no están de acuerdo con el otorgamiento de derechos y que buscan a través del tiempo, han intentado siempre coartarle los derechos a la gente, siempre han tratado de atacar las tutelas, siempre han tratado de restringir el derecho de petición, porque a través del derecho de petición usted pide la información o exige la información que no está colgada en las redes, que no está colgada en la página oficial de la entidad pública, las minucias que le llaman. Sí, señor. Usted puede pedir mediante el derecho de petición copia de los contratos que aparecen donde se ejecutó el presupuesto que aparece en la página o en la rendición de cuentas, copia de todos los contratos a mi costa. Ahí está pisando un callo. Sí, señor. Entonces, están buscando la forma, generalmente siempre, históricamente han buscado la forma de coartar o de limitar esos derechos que son algunos legales, otros constitucionales, tienen rango constitucional, otros enlazados, otros por extensión. Entonces sería bueno que las personas que están en el auditorio virtual les corramos traslado a ver si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Caballero, usted es el moderador. Usted tiene toda la potestad de hacer un break de preguntas. Y aquí estoy a disposición a responderla. Bueno, alguien tiene una pregunta. Por ahí veo unos estudiantes de Derecho. Preguntas. Buenas tardes. Adelante, Ale. Buenas tardes. El señor Domingo está diciendo de que hay un término establecido para que den respuesta a un derecho de petición y habló de 5, 10, que habla la ley, pero también habló de 30 días. Vencido estos 3 términos, independientemente de cuál sea la solicitud que estoy haciendo, ¿se aplica el silencio administrativo cuando no se da? Bueno, te comento. Yo nunca comparto la tesis del silencio negativo o positivo. ¿Ya? Acuérdese que el silencio positivo va en beneficio de la entidad y el silencio negativo en contra del peticionario. Yo no me desgasto con esas dos figuras, bueno, en el negativo. Yo no me desgasto con la figura del negativo porque hay que esperar los términos para presentarse ante la notaría y dejar constancia, dar una fe mediante una declaración extrajuicio de que se incurrió en el silencio negativo administrativo. Yo no me desgasto ahí. Yo presento la tutela automáticamente porque es el mecanismo más rápido y ágil para que te respondan el derecho de petición. O sea, vencido el término, no me voy a la instancia del silencio administrativo, sino que una vez acudo a la tutela. ¿Eso es lo que quiere usted decirme? Sí, yo de pronto complemento aquí abusivamente. Alex, lo que pasa y señores que están en la sala virtual, lo que pasa es que el silencio administrativo y el silencio administrativo positivo y el negativo debe ser declarado. O sea, no se da de oficio, debe ser declarado. Entonces, mientras tú buscas que te lo declaren, es más rápido, como dice el doctor Domingo, es más rápido que te vayas a una tutela, porque es que la tutela te camina más rápido, porque la tutela, inclusive el juez tiene poderes disciplinarios cuando es un servidor público para ordenar, compulsar copias a la Procuraduría o de pronto a la Fiscalía si hay un fraude de resolución judicial, por ejemplo. Entonces hay mecanismos, Alex, más fuertes que tú como abogado, por supuesto, escoges el camino más provechoso, porque a ti te interesa es conseguir la información, obtener una respuesta de fondo. No sé si el doctor Domingo quiera complementar. No, así es. Por eso le decía, a ver, estoy siendo cortico en la respuesta porque todavía falta la acción popular, la acción de grupo y la acción de cumplimiento. Entonces, no me extendí, pero grosso modo, de manera sucinta, lo que digo es mejor acudir a la acción de tutela que acudir al mecanismo
del silencio administrativo, porque tienes que esperar los términos, irte ante notaría, etcétera, etcétera, y el procedimiento es más largo. ¿Ya? Pero bueno, ya tuviste más minucioso en el tema y eso es. Bueno, fíjese usted que eso enseñan lo contrario en la universidad, porque siempre dicen que es mejor esperar al silencio administrativo y no acudir a otra instancia. Pero lo que usted está diciendo simplifica y me busca más rápido la solución. Muchas gracias. Eso también Bueno, depende, ven, Alex. Eso pero también Alex, depende. ven, eso depende. Alex que está preguntando. Sí, ¿verdad? Alex Escobar, sí. Bueno, Dígame. Alex, eso depende, ¿ya? Porque si el silencio administrativo es negativo, entonces lo mejor es acudir directamente a la acción de tutela. Pero el silencio administrativo es positivo, entonces ya tú tienes que recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, dependiendo, ojo, dependiendo lo que tú estés pidiendo. ¿Ya? Entonces, si es positivo, entonces ya ahí te da la facilidad de presentarte ante notaría para que se decrete eso y automáticamente tienes la potestad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. No, y yo complemento, vuelvo y otra vez en aras de dejar mayor claridad, porque Ale pertenece a nuestra organización, a su Afropol, y es bastante acucioso. Lo que decía el doctor Domingo tiene que ver también, depende. Por ejemplo, usted hace una petición ante una empresa de servicios públicos porque le están cobrando demasiado. Entonces, ahí sí, si la empresa de servicios públicos que presta, que en ese caso es está sujeto al Código Contencioso Administrativo porque está ejerciendo funciones públicas, ahí sí te conviene, si no te contestan, no irte a la tutela, sino tratar de obtener el silencio administrativo positivo, porque tú estás solicitando una corrección en la factura. Entonces, si hay casos puntuales que ameritan mejor seguir por la vía, como dice el doctor Domingo, del silencio administrativo positivo o silencio administrativo negativo. O sea, cada situación hay que estudiarla en su contexto, pero si es una información común y corriente, es mejor acudir a la tutela si tú lo que necesitas es la información, pero para otras actuaciones tú tienes que hacer la valoración, a ver qué es lo que más te conviene. Listo, muchas gracias. Entendí. Bueno, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy buenas tardes. Kevin. Buenas tardes, Yurali, siempre activa. Adelante, Yurali, cuéntanos. Bien, doctor Domingo, tengo una pregunta. En el caso de que el fallo de tutela no haya sido impugnado y pues de acuerdo a lo que está señalado en el decreto que reglamenta la acción de tutela, pues es la Corte Constitucional, se va a consulta, ¿cierto? Sí, así lo expliqué. Pero y ojo, de esta manera, pues la Corte tiene, a través del sorteo puede determinar si la revisa o no la revisa, pues fue desfavorable al tutelante. Bueno, ojo, es en el evento, al sorteo de revisión. Uh-huh. No todo es tutela que llega a la Corte Constitucional. Es estudiada. Es perfecto. ¿Qué se puede hacer? Porque en algún momento yo como abogada utilicé la vía de la Defensoría para efectos de que ellos a través de un escrito lo enviaran a la Corte y pudieran de una u otra manera se pudiera lograr la revisión. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, listo. Hay un mecanismo como para, no digamos obligar, pero sí de pronto presionar para que la Corte Constitucional revise esa tutela. Tú acudes a la Defensoría del Pueblo, pasas un escrito a donde le solicitas que con la competencia que tiene la Defensoría del Pueblo en solicitar revisión de tutela a la Corte Constitucional, porque esa facultad la tiene la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Pero tienes que llenar unos elementos de juicio para convencer, ojo, a la Defensoría del Pueblo que sí se hace meritorio que la Corte Constitucional revise ese expediente de acción de tutela.
La Defensoría del Pueblo, si lo estima pertinente, hará el escrito, enviará eso a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional estudiará la revisión de esa tutela, no la someterá a sorteo. Muchísimas gracias. Doctor, yo hasta le complemento con su venia. Doctora Yuralis, inclusive cuando la Corte rechaza o no rechaza, no, porque ella no rechaza, ella no escoge, no sale favorecida la tutela de tu interés, usted tiene un mecanismo de insistencia con el mismo procedimiento que estableció el doctor Domingo. Usted le escribe al defensor del pueblo, pero tiene, así como dice él, tiene que sustentarle que la revisión de esa tutela puede sentar doctrina, puede sentar, porque es un caso novedoso, porque si son casos, por ejemplo, de salud, ya es muy difícil. Salud ahora mismo está escogiendo, por ejemplo, las últimas sentencias que ha sacado la Corte Constitucional en cuanto a al tema afectivo de las personas que están en un tratamiento que le llaman de una enfermedad ruinosa, por ejemplo, y tienen que trasladarlo a Medellín. El derecho que tienen los padres a acompañar a la mamá, y la EPS debe a la mamá, al enfermo, perdón, y la EPS debe cubrir hotel, pasaje, debe cubrir transporte, debe cubrir todo. O sea, ha hecho extensivos los derechos del paciente por el tema afectivo, involucrando a los padres. Entonces, en temas que pueden sentar una doctrina, la Corte, usted puede, doctora, puede solicitar una medida de insistencia para que la Corte revise el caso. Gracias. Siga, doctor. ¿Más preguntas o sigo? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Seguimos. Bueno, seguimos, pues como dice el disco. Bueno, entrémonos en la acción popular. ¿Cuál es el marco constitucional de la acción popular? Hay micrófonos por ahí abiertos. Bueno, ¿cuál es el marco constitucional de la acción popular? Es el artículo 88 de la Constitución del 91. ¿Qué establece? Establece que el Congreso está obligado a arreglar sobre la acción popular. Y lo que busca la acción popular es la protección de los derechos e intereses colectivos. Mientras la tutela hablaba de derechos fundamentales individuales, acá la acción popular ya habla de derechos colectivos. Bueno, ¿relacionado con qué? La Constitución del 91, en el artículo 88, establece que todo lo relacionado con patrimonio, con espacio, con seguridad, salubridad pública, moral administrativo, ambiente, bueno, etcétera. Entonces, como era un mandato constitucional que el Congreso reglara sobre la acción popular, el Congreso aprueba la ley 472 de agosto 5 de 1998. ¿Qué establece esta ley? O sea, recoge el precepto normativo de la Constitución y establece que las acciones populares se ejercen para evitar daños contingentes y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre derechos e intereses colectivos. Y asimismo, restituir las cosas a su estado anterior cuando fuese posible. ¿Qué derechos protege la acción popular? Ya se dijo que eran derechos colectivos. ¿Cómo qué? Como el goce a un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico, el goce del espacio público, la defensa del patrimonio público, la del patrimonio cultural, la seguridad y salubridad pública, bueno, y así sucesivamente
los que están contemplados en la Constitución, que tiene que ver con los derechos de segunda y tercera generación. Procedencia de las acciones populares. Bueno, como se dijo anteriormente, procede contra toda acción y omisión de autoridad pública, incluso de particulares, que hayan amenazado o violado derechos de intereses colectivos. Lo mismo que con la acción de tutela, sucede con la acción popular. Tiene un trámite preferencial y sumario. El juez está obligado a darle ese trámite preferencial y sumario independientemente que tenga la cantidad de expediente en su oficina. La pregunta sería, ¿será que para ejercer la acción popular se requiere el agotamiento de la vía gubernativa? Es decir, requerir primero al funcionario público o particular que está vulnerando ese derecho colectivo. La respuesta es no. No hay necesidad de agotar vía gubernativa, ni de requerir al funcionario o al particular. Se interpone directamente, se presenta la acción popular ante la autoridad jurisdiccional. ¿Quiénes son los titulares de la acción popular? Primero, toda persona natural o jurídica. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas, las entidades públicas que cumplan funciones de control. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros distritales o municipales, incluso los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deben promover la protección y defensa de estos derechos o intereses colectivos. ¿Contra quién se dirige la acción popular? Se dirige contra el particular o la persona natural o jurídica o autoridad pública cuya actuación, bien sea por omisión o acción, amenace o viole derechos o intereses colectivos. Jurisdicción. ¿Ante quién se presenta la acción popular? Aquí hay dos escenarios. Mientras la acción de tutela se presenta ante la jurisdicción ordinaria, con la acción popular, dependiendo el actor que vulnere el derecho colectivo, en esa misma medida se tiene que definir el juez competente. Si es por entidad del Estado, automáticamente hay que presentarla ante lo contencioso administrativo. Pero si es por particular, se presenta ante la jurisdicción ordinaria civil. Facilidades. A ver, la acción popular, así como la acción de tutela, no requiere de profesional del derecho. La acción popular tampoco exige que para presentar la acción popular hay el requisito sine qua non que tiene que ser un profesional del derecho. No, señor. El afectado lo puede presentar directamente. Pero ¿qué sucede si el afectado no tiene los conocimientos jurídicos o el dominio escritural para presentar la acción popular? Se puede presentar ante el personero distrital o el defensor del pueblo regional para que ahí lo ayuden a armar la acción popular. Entonces, no se requiere de profesional del derecho en la presentación de esta acción popular. ¿Cuáles son los requisitos para presentar la acción popular? Primero, indicar la autoridad judicial a quien se dirige, el nombre y la identificación de quien ejerce la acción popular, identificar la persona natural o jurídica que está en curso de esa violación de ese derecho colectivo, una relación de los hechos, donde se establezcan los actos, acciones o omisiones que motivan la solicitud de la acción popular. Establecer qué derechos e intereses colectivos se está amenazando.
las pruebas que tú pretendas hacer valer, si es que tiene pruebas, y las direcciones para notificaciones y la firma del que presenta la acción popular. ¿Qué pasa? O la pregunta sería, ¿es permitido la coadyuvanza en la acción popular? Es decir, quien presentó la acción popular, la ley permite que otra persona diferente al titular de la acción popular se presente ante el juez y diga, yo coadyuvo esa acción popular. La ley lo permite. E incluso permite hasta a los personeros y los defensores del pueblo del orden municipal o distrital nacional también hacer esa coadyuvanza. Las etapas procesales. Aquí ya la acción popular tiene una rigurosidad más desde el punto de vista procesal. Presentada la acción popular, el juez tiene 3 días, término de 3 días para definir la admisión. Definida la admisión, dará traslado a la parte accionada para que conteste la acción popular y le da un término de 10 días. Vencidos estos términos, el juez entra en la etapa probatoria y el juez tiene 20 días para esa etapa. Vencido esos 20 días, viene la etapa de alegatos. Le da traslado a las partes para que aleguen en conclusiones y le da un término de 5 días. Vencido esos 5 días, ya el juez entra en la etapa de sentencia. Entonces, el juez tiene un término de 20 días para emanar el fallo. ¿Qué sucede cuando ya hay sentencia? Al funcionario público o particular que se le ordene por parte del juez, se le ordene que tiene que buscar la forma de no seguir vulnerando o amenazando ese derecho colectivo. Entonces le da un término para que corrija esa situación. Si el funcionario público particular incumple con ese mandato del juez, el juez está en toda la potestad de abrirle el incidente de desacato. Incluso sancionarlo pecuniariamente hasta 50 salarios mínimos legales vigentes. E incluso emanar orden de arresto hasta por 6 meses. El emanar la orden de arresto, el imponer la sanción pecuniaria no exime al funcionario particular a no cumplir con el mandato del juez. Independientemente de la sanción pecuniaria y la sanción de arresto, tiene que cumplir ese fallo. Bueno, ahora voy a entrar en acción de grupo. ¿Alguna pregunta con relación a acción popular? No hay pregunta. Bueno, entremos en acción de grupo. ¿Cuál es el marco constitucional de la acción de grupo? Es el mismo artículo 88 que regla constitucionalmente la acción popular. Es decir, el artículo, la acción popular Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. la acción de grupo, la intención que tiene es el aspecto indemnizatorio. La indemnización por causar el daño que dicho funcionario o particular, por acción u omisión, se dio ese daño de interés colectivo. Entonces, buscas el resarcimiento o la indemnización. El Congreso se vio obligado
arreglar sobre ese artículo 88 y así como regló con la acción popular, regló también con la acción de grupo y aprobaron la ley 472 de agosto 5 de 1998. ¿Qué establece ahí? Bueno, el objeto, o sea, el objeto de la ley, ¿ya? Que la acción de grupo es esa acción que se interpone por un número plural o conjunto de personas. Ya la acción de grupo no la puede presentar una sola persona, sino que exige que sea un grupo de personas. ¿Cuál es cómo que se llama? El requisito de procedimiento para que la acción de grupo sea admitida. Aparte de los requisitos formales, exige que sea mínimo presentado por 20 personas. Mínimo por 20 personas. Entonces, un ejemplo de acción de grupo. Campo Alegre. Campo Alegre. El caso que sucedió allá en el Tobogán, la carrera 38, bajando para la circunvalar, que lo hizo el grupo de construcción del señor Alechar. Ahí presentaron una acción de grupo para buscar el resarcimiento de los daños y que permita el juez ordenar una indemnización sobre esos daños. Ese puede ser un fiel reflejo de la acción de grupo. ¿Qué derechos protege la acción de grupo? Hombre, los mismos que protege la acción popular. Caducidad. ¿Será que se presenta caducidad en la acción de grupo? Sí, señor. Sí se presenta. La acción de grupo se tiene que presentar dentro de los 2 años siguientes a la fecha de que se causó el daño o cesó esa acción de vulneración causante del mismo. Entonces, son 2 años que tiene el afectado o los afectados. Acuérdense que el mínimo tienen que ser 20 para presentar la acción de grupo. Titulares de la acción. Lo puede presentar cualquier grupo de personas naturales jurídicas que hayan sufrido ese perjuicio de manera individual. ¿Quién lo puede presentar? El defensor del pueblo, el personero municipal o distrital, en el caso de Barranquilla, el personero distrital. El ejercicio de la acción. Aquí, fíjense que mientras en la acción de tutela y en la acción popular no exigía o no exige que sea presentado mediante apoderado, sino directamente el afectado, ya la acción de grupo, la ley sí exige que tiene que haber un profesional del derecho al frente de la presentación de la acción de grupo. ¿Qué puede suceder? Que puede haber varios abogados, ojo, varios abogados, un abogado representará a 1, otro abogado representará a 5, otro abogado 6, etcétera, etcétera, o un mismo abogado puede representar a los 20. Pero se puede dar la situación de que no solamente haya un solo abogado, sino varios abogados presentando la acción popular. ¿Qué sucede ahí? El juez automáticamente ordena integrar un comité que lo van a conformar ese grupo de abogados, y entonces de ahí tiene que salir un coordinador de ese comité que tiene 2 opciones: o el mismo comité lo nombra o lo elige, o el que tenga mayor de por delante mayores, ese asumiría la coordinación. Entonces hay esas 2 opciones. Jurisdicción. Bueno, lo mismo como la acción popular. Cuando la acción de grupo es presentada contra el Estado o funcionarios del Estado, la jurisdicción es la contencioso administrativa. Pero cuando es presentado contra un particular,
Entonces se presenta ante la jurisdicción ordinaria civil. Requisitos de la acción de grupo o demanda. Designación de la autoridad judicial. Si es por lo contencioso administrativo, definir juez administrativo. Si es por la vía ordinaria civil, definir el juez civil municipal. El nombre de los apoderados o del apoderado. La identificación del poderdante, o sea, del afectado. La identificación del accionado. Los hechos de la demanda. Ojo, aquí hay que establecer el estimativo del valor de los perjuicios. ¿Ya? El estimativo de los valores de los perjuicios. Y la justificación sobre la procedencia de la acción de grupo. Las pruebas, relacionar las pruebas que pretende hacer valer, la dirección de notificaciones y la firma del apoderado. Etapas procesales. La misma que en la de acción popular. Admisión, 3 días después de presentada la acción de grupo, traslado y contestación 10 días, práctica de prueba 20 días, alegato 5 días y sentencia 20 días. ¿Ya? Bueno, ahora metámonos en la acción de cumplimiento. Pregunta hasta ahí. Ya, ahí salió. No hay pregunta. Bueno, metámonos en la acción de cumplimiento. ¿Cuál es el marco constitucional de la acción de cumplimiento? Es el artículo 87. ¿Sí? Dígame, mujer. Permítame también manifestar que cuando hablamos de acciones de grupo, ese número plural de personas que vienen a ser perjudicadas por la acción u omisión de entidades del Estado o de un particular deben reunir unas condiciones uniformes, es decir, que todas se vean afectadas por el daño o perjuicio que se está generando. Sí, señora, así es. Así es. E incluso esa pregunta me ayudó ahora a recordar algo. Si es posible que, por ejemplo, la ley exige que sean 20 como mínimo. Entonces, presentada la acción de grupo por 20. Entonces, la pregunta sería, ¿será que admitida la acción de grupo, más adelante puede presentarse al juzgado y hacer parte de esa acción de grupo? Sí, señor, sí se puede. ¿Ya? Porque es posible que afectado por la misma acción u omisión de ese funcionario o ese particular de la vulneración de ese derecho colectivo, es posible que no estuvo dentro de los 20 que integraban el grupo que presentaron la acción de grupo. Entonces la ley le permite a esas personas que no estuvieron en la presentación de la acción de grupo inicial, la ley le permite que antes de la etapa de prueba, ese afectado puede integrar esa acción de grupo, presentando un escrito, haciendo ver dentro de los hechos y las pretensiones que son la misma acción y la misma omisión de la vulneración de ese derecho colectivo. Esa pregunta tuya vale porque me hizo recordar esto que acabo de explicar. ¿Más preguntas? No hay pregunta. Bueno, nos vamos para la acción de cumplimiento. ¿Cuál es el marco constitucional de la acción de cumplimiento? Está en el artículo 87. ¿Qué establece? Establece que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Aquí la columna vertebral es ley o acto administrativo, que todo funcionario tiene que cumplir y no la cumple, entonces está la figura constitucional de la acción de cumplimiento. ¿Cuál es el marco normativo de la acción de cumplimiento?
la ley 393 de julio 29 de 1997. ¿Cuál es el objeto? Recoge la misma información de la Constitución. Establece que toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Titulares de la acción de cumplimiento. Lo puede presentar cualquier persona, natural o jurídica, para obligar a que se cumpla una ley o un acto administrativo. ¿Quiénes más lo pueden presentar? Los servidores públicos. Eso, los órganos de control, como Procuraduría General de la Nación, los procuradores delegados, los regionales, los provinciales, la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y distritales, los contralores departamentales y municipales, es decir, los órganos que ejercen control. Entonces perdimos la comunicación con el compañero. Doctor Domingo, ¿me escucha? Bueno, no se olviden llenar la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción, por favor. Esto es crucial para efectos de la certificación, porque a veces aparecen conectados con otros nombres, entonces la lista de asistencia es esencial para eso. Compañero doctor Domingo, por favor. Pero él. Tiene que activarla de él. Ahí no la tiene activada. Doctor Domingo. Doctor Domingo. Bueno, sigo. Mira, Ahora ya, sí. ahí activó la cámara. Ya Ahora, se ¿cómo? compuso la conexión. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Bueno, listo. Bueno, decía que contra quién se dirige la acción de cumplimiento. Contra ese funcionario que está en la obligación y el deber legal de cumplir ese mandato de ley o el mandato de acto administrativo. ¿Será que la acción de cumplimiento se puede presentar contra particulares? Sí, señor. Así como se puede como se hizo en la tutela y la acción popular y la acción de grupo, la acción de cumplimiento también se puede presentar contra particulares que estén obligados a cumplir un mandato de ley o un mandato de acto administrativo, bien porque lo tiene que cumplir el Estado, pero esa función se la delegó a un particular. Un ejemplo de eso, las empresas de servicios públicos domiciliarios. ¿Cuándo no procede la acción de cumplimiento? ¿Ya? Por ahí hay un micrófono abierto por ahí. Ya cerraron, siga, Domingo. Listo. Bueno, ¿cuándo no procede la acción de cumplimiento? Cuando los hechos demuestran que ahí no se está vulnerando el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, sino que en un momento dado
se puede utilizar el mecanismo de la tutela. ¿Por qué? Porque hay una inminente amenaza y vulneración de un derecho individual. Entonces, el juez en este caso tiene toda la potestad y la obligación de no rechazar la acción de cumplimiento o no inadmitirla. No, señor, la ley lo obliga a que si se dan esos elementos de juicio porque se está vulnerando un derecho fundamental individual, entonces el juez está obligado a darle el trámite de acción de tutela. Cuando tampoco procede, cuando tenga otro mecanismo para hacer cumplir ese acto administrativo o de ley. Salvo que sea inminente un perjuicio grave contra el accionante por el incumplimiento de ese acto administrativo o de ley. Requisitos de procedibilidad. Acuérdense que en la tutela hablábamos, si había y en la acción popular hablábamos, si habíamos que agotar la vía gubernativa. O sea, requerir al funcionario que estaba vulnerando ese derecho fundamental individual o ese derecho colectivo. En la acción de cumplimiento sí se requiere agotar la vía gubernativa. Es decir, la ley obliga al solicitante de la acción de cumplimiento, obliga que primero tiene que requerir al funcionario al que está incumpliendo ese mandato de ley o requiriendo lo que cumpla. ¿Qué sucede? Si pasado ese escrito, se puede presentar dos opciones: que el hombre corrija y cumpla con lo que le está pidiendo el peticionario, o que no le responda dentro de los términos de 10 días. Si no responde dentro de los términos de 10 días, automáticamente es un requisito de procedibilidad para presentar la acción de cumplimiento. Entonces, en la acción de cumplimiento se requiere el agotamiento de la vía gubernativa. Contenido de la acción, de la acción de cumplimiento. Lo mismo, lo normal, claro que acá ya hay que especificar qué ley o acto administrativo se está vulnerando. Entonces, designación de la autoridad judicial, el nombre, identificación, lugar de residencia de las personas que instalaron la acción, determinación de la autoridad o particular que no está cumpliendo con el mandato de ley o acto administrativo, una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento, determinar qué norma o acto administrativo está incumpliendo el accionado. Y dentro de las pruebas, anexar, en el caso del acto administrativo, anexar copia de ese acto administrativo. Va en el ítem de las pruebas. Incluso puede solicitar pruebas como para reforzar el incumplimiento del mandato de ley o acto administrativo. Las direcciones para notificaciones y la firma del accionante. Aquí hay unas situaciones con la acción de cumplimiento que, así como en la acción de tutela, cuando es inminente la violación o amenaza del derecho fundamental individual, el juez, con el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo procedimental, automáticamente en la acción de tutela puede emanar fallo sin agotar todas las etapas procesales. Aquí en la acción de cumplimiento también se da, ¿ya? Por mandato de la Corte Constitucional, aplicando el principio de prevalencia de lo sustancial ante lo procedimental, si el incumplimiento de esa ley y ese acto administrativo
conlleva a una vulneración inmediata de un particular, de un individuo o de un colectivo, automáticamente el juez puede desechar todas las etapas procesales y dar sentencia de plano y hacer que el funcionario o el particular cumpla la ley o acto administrativo. Se puede presentar otra figura, la terminación anticipada. ¿Qué sucede? Se presenta la acción de cumplimiento y ¿cómo se llama? En la admisión y en el envío para que conteste la acción de cumplimiento, ese funcionario, en vez de responder la acción de cumplimiento, lo que hace es cumplir con el mandato, la norma de ley o el acto administrativo. Automáticamente hay terminación anticipada del proceso. La pregunta, o sea, relacionándola con la acción de grupo, haciendo relación con la acción de grupo. ¿Será que en la acción de cumplimiento se puede buscar una indemnización de perjuicio? La respuesta es no. Porque la ley establece que ahí no se persigue ninguna indemnización de perjuicio, sino que lo que se persigue es el cumplimiento de una norma o el cumplimiento de un acto administrativo. Pero puede suceder que ese incumplimiento de esa norma o ese acto administrativo cause daño. Entonces, ¿qué le dice la norma? Tiene otros mecanismos para que demande al Estado o demande al particular para que le resarzan esos daños causados por ese incumplimiento de la norma de ley y el acto administrativo. Entonces ella tiene que irse a lo contencioso administrativo, en el caso mediante una reparación directa o ante la jurisdicción ordinaria civil cuando el incumplimiento de esa norma lo cometió un particular. Cumplimiento del fallo. En firme ese fallo, emanada la sentencia, ese funcionario o ese particular está obligado a cumplirla. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si no la cumple? Entonces aquí el juez requerirá al superior para que haga cumplir el mandato ordenado por el juez. Y si ese superior no obliga a ese subalterno a cumplir con el mandato de ley o con el fallo del juez, entonces el juez está en la potestad de abrir incidente de desacato y sancionar tanto el funcionario que incumplió el acto administrativo o mandato de ley y también al superior de ese funcionario. Bueno, traté de darles esta charla de manera muy académica, porque independientemente que hay amigos y amigas dentro del grupo que están estudiando derecho, yo no puedo enfocar la charla como que si fuera una charla magistral para abogados. Entonces traté como que darle los elementos de juicio para que ustedes como líderes hagan valer esos derechos fundamentales individuales y esos derechos colectivos de segunda y tercera generación. Espero que haya contribuido en algo en el conocimiento sobre estos temas y agradecerle a su Afrocol por tenerme en cuenta como siempre me ha tenido para dar estas charlas que son muy beneficiosas para todos ustedes. Si hay alguna pregunta, aquí estoy. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o solicita alguna ampliación sobre este tema bastante interesante. Vuelvo y reitero, son herramientas que están en nuestra Constitución y en nuestra legislación
a fin de hacer valer los derechos. En teoría, en el deber ser, no estas normas debieran de sobrar, pero desafortunadamente, por ahí había un estudio de justicia donde demuestra que las tutelas principalmente en cierta forma son culpables de la congestión de la rama judicial, toda vez que como su legislación lo indica, el juez, y ya lo explicó el doctor Domingo, el juez debe sin demora, sin dilaciones, no puede, so pena de sanciones, no puede tomarse más de los 10 días que establece la norma, lo mismo los 15 días que establece el derecho de petición, el derecho de copias, la solicitud de copias, que tiene su reglamentación también. Entonces, el funcionario tiene que dejar lo que esté haciendo para dar cumplimiento de lo que le exige la norma. Entonces, pero no es culpa de la tutela, por supuesto, no es culpa de la tutela ni del derecho de petición, sino es desnuda la falta de ampliación de los juzgados que tenemos en mora en Colombia. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o solicita la ampliación de algún otro tema o que puntualice dentro de lo que el compañero, el doctor Domingo expuso. Eso me preocupa cuando todo el mundo se queda en silencio. No se preocupe, Jova. De pronto es que quedaron graduados en este tema. O sea, hoy tienen un conocimiento profundo del tema y entonces de pronto ya quedaron como afinados. Eso es como cuando Domingo le vienen a hacer una consulta a uno sobre temas laborales. O sea, lo que le compete a la gente sin ser abogado sabe que liquidó una hora extra, sabe cuánto tiene que coger de vacaciones. Y dice, doctor, pero es que a mí me liquidaron mal porque es que esto es esto. Así pasa también con estas acciones constitucionales, que la gente, sin más allá ni más acá, también las herramientas digitales como Google, hay muchos modelos por ahí que se pueden trabajar, pero ya para temas especializados sí se recomienda que se busque un abogado, porque hay cosas que no se encuentran fácilmente en la red, de derechos, principalmente derechos que son difusos como tercera de generación, derecho al medio ambiente. Eso tiene que estar bien sustentado, tiene que ser un abogado el que esté al frente de eso, porque derecho a la salud, bueno, el juez lee y ve que redactaste mal, que de pronto pediste lo que no era y te extiende el derecho de pronto a un tratamiento, pero en otro tipo de derechos sí tiene que buscar un abogado, porque si no hace la solicitud bien hecha, el juez te la niega. Sobre ese tema, acuérdate que yo expliqué que el órgano de control, bien sea defensor del Ministerio Público, bien sea Defensoría del Pueblo o personeros municipales o distritales, la ley los obliga a que cualquier persona se presente ante esas corporaciones, a que lo asesore e incluso le elabore una acción de tutela, una acción popular o una acción de cumplimiento, donde sí es exigible ¿cómo que se llama? El actuar de un profesional del derecho, ya es en la acción de grupo. Ahí sí es exigible porque ya va tras de unas indemnizaciones y entonces ya entra el contrato de prestación de servicio entre los afectados y el abogado. Pero con relación a las otras tres figuras, si hay un desconocimiento de cómo elaborarlo, la Procuraduría, el personero y la Defensoría están en la obligación de hacerle acompañamiento y elaborarle lo que tenga que elaborarle a esos que estén afectados, bien por un derecho fundamental individual o bien por un derecho colectivo. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Domingo. Al parecer no hay preguntas. Próximamente por el grupo. ¿Ah? Quedaron graduados, viejo Jova. Sí, bueno. Siéntase, mejor dicho, alegre, que cumplió su objetivo.
Sí, ok. Bueno, entonces nos estamos viendo, vuelvo y recuerdo en estos 2 minutos que faltan, por favor, la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción, donde podremos de manera anónima valorar el trabajo del doctor Domingo como medio de control, como medio democrático. A mí me pareció estupenda la disertación, el taller. Por lo tanto, fíjense que las preguntas que hicieron la compañera y el compañero fueron puntuales y realmente interesantes, porque son cosas que vemos en la vida diaria. Entonces, bendiciones, vamos a cuidarnos, que pasen muy buenas noches. Nos estamos viendo la próxima semana por el grupo, por correo electrónico, le estaremos avisando de los nuevos procesos de formación. Ya la próxima semana estamos concluyendo con este proceso que estamos haciendo, que esperamos perdure en el tiempo, porque a través de estos talleres es que comenzamos a encontrar las herramientas para poder ejercer nuestro liderazgo. Al doctor Domingo, muchas gracias por su taller, siempre dispuesto con la fundación, eternamente agradecido. Y a todos los asistentes también, muchas gracias por responder a la convocatoria, y próximamente nos estamos viendo. Que pasen muy buenas noches. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias. Feliz noche para todos.